Buenos días. En nombre de la Fundación Domingo Malagón quisiera expresaros nuestro agradecimiento por vuestra presencia en este acto en el que honramos la memoria de los miles de españoles deportados al campo nazi de Mauthausen, que llegaría a ser uno de los campos nazis más grandes de Europa. Al campo de Mauthausen se le conoce como el campo de los españoles, porque fue el que tuvo más prisioneros de este origen, la mayoría llegados entre 1940 y 1941, después del armisticio. Los que llegaron después de 1943 eran republicanos españoles capturados por los alemanes por su participación en la resistencia francesa, con la que, como todos sabemos, nuestros compatriotas colaboraron activamente. Cuando las autoridades alemanas le preguntaron a Franco sobre el destino de los prisioneros españoles, Franco respondió que no había españoles fuera de las fronteras de España. En Mauthausen, los republicanos españoles llevaban el triángulo azul de los apátridas, este mismo que yo me honro con llevar aquí. Cuando el ejército de los Estados Unidos liberó el campo de Mauthausen el 5 de mayo de 1945, hace hoy 74 años, en la puerta del campo había una pancarta que decía: "Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras". Miles de españoles murieron en ese campo, se dice que en torno a los 5.000 y pico. A ellos va nuestro recuerdo emocionado y nuestro homenaje a los que dieron su vida por la democracia y la libertad y en contra del fascismo. Pero para hablarnos del campo de Mauthausen nos acompaña hoy Benito Bermejo, gran especialista en los deportados españoles en los campos de concentración nazi. Tenemos también la fortuna de contar con la presencia de David Ortiz, que nos ha dado una magnífica interpretación del Camp des Elzels de Pau Casals, y que nos dirá después, leerá después un poema de su abuelo, y de Inma González, nieto y nieta de deportados españoles en el campo de Mauthausen. Clausurará el acto unas palabras de Javier Moreno, presidente del Foro por la Memoria, y finalmente, para terminar este acto, volverá de nuevo David Ortiz a interpretarnos otra pieza musical al violonchelo. Muchas gracias. Benito. Gracias, María Rosa. Y hola, buenos días a todos y gracias a quienes habéis organizado esto y a quienes promovieron hace una década este monumento que tenemos detrás. Que lo primero que se me ocurre al ver esto es que, fijaos que hubo que esperar a 2009 para que hubiera en Madrid un objeto que recordase lo ocurrido con los deportados españoles, que es no es ninguna broma. Por ejemplo, solo madrileños hubo cerca de medio millar. Y bueno, pues no os voy a contar tampoco la historia de este colectivo, porque muchos la conocéis ya, pero oye, puede ser también que esté bien recordar quizá las líneas principales de este asunto. Y la línea principal es que hubo, solo ya en Mauthausen, pues más de 7.200 españoles, y si contamos el conjunto de los campos, pues estamos hablando de más de 9.000. Y ¿qué ocurrió con ellos? Pues se puede resumir en que la mayor parte de ellos nunca lo pudieron contar. 2/3 de los llegados a Mauthausen mueren en el espacio de unos meses, y sobre todo en los primeros años, en el 40, desde el 6 de agosto del 40, que es cuando ponen el pie los primeros españoles en Mauthausen. Bueno, pues desde entonces hasta el 45, pasa 7.200, pero sobre todo es en el 40, 41 y mitad del 42 cuando mueren la mayor parte de ellos. Y no es resultado de una casualidad, es algo organizado, planificado, previsto. De hecho tenía un nombre que utilizan los responsables de campos como Mauthausen y la administración que coordinaba, digamos, este sistema de campos, y lo llaman así, negro sobre blanco, con todas las letras, exterminio por el trabajo.
esto es el régimen que predominó hasta mediados del 42. Exterminio por el trabajo, Vernichtung durch Arbeit. Es increíble, pero utilizan esta denominación. ¿Y eso en qué consistía? Pues en que se utilizaba el trabajo unos meses de la gente hasta que normalmente pues caían ya extenuados. Este era el procedimiento habitual. Y esto, pues el resultado es que en el caso de los españoles es 2/3 de muertos hasta el verano del 42. Luego ya las cosas fueron distintas, porque ya a partir del verano del 42 la Alemania nazi tenía necesidad de mano de obra y entonces procuraron ya gestionar, digamos, esto de otra manera. Campos como Mauthausen y como otros campos de concentración siguieron siendo tremendos, pero digamos que el fin último no era terminar con la gente, sino más bien aprovechar la fuerza de trabajo de la gente, cosa que al principio no lo era tanto. Bueno, pues este fue el destino de estas 2/3 partes de españoles y se salda pues con casi 5.000 muertos en el plazo de 2 años o 2 años y poco, ¿no? Después ya, cuando llega el 45, cuando se libera el campo de Mauthausen, nos encontramos con un máximo de poco más de 2.000 españoles. Es difícil saber qué pasó con todos ellos, porque yo creo que es una investigación ardua, porque muchos, yo creo que no volvieron nunca a la vida normal, solo los más jóvenes, pues como el abuelo de Inma o el abuelo de David, que están aquí con nosotros, pues pudieron retomar muy pronto, algunos de ellos estaban trabajando a los pocos meses, pero hay gente que yo creo que nunca pudo ya retomar la vida normal, sobre todo porque, y esto es importante también cuando hablamos de la memoria de estos hechos, de esos supervivientes, es una parte ínfima los que volvieron a España. En los primeros años yo creo que se pueden contar con los dedos de 2 manos, ¿no? Pero es que la mayor parte no volvió nunca. O sea, pues podemos poner, por ejemplo, de los 2 abuelos de los que estáis aquí ahora, Francisco Ortiz muere en Perpiñán, aunque sí, volvió los últimos años con frecuencia. El abuelo de Inma, Manuel Díaz Barranco, muere en La Corrèze, en el centro de Francia. O sea que son poquitos, es una parte, yo diría que ni el 5% de los supervivientes llegaron a establecerse en España. Y esto también, si unimos a eso, que tampoco era un colectivo, no estamos hablando de grandes intelectuales, ni siquiera la mayor parte de ellos no tuvieron vida normal tampoco antes de caer en Mauthausen. Tuvieron, o sea, ni habían podido hacer estudios, ni casi tenían oficio. Luego ya en Francia sí les proporcionó, digamos, oficio, pero ya lo otro no. O sea, la mayor parte de ellos, digamos, que no tenían los recursos para poder dejar un testimonio que llegase a mucha gente. Son muy contados los casos de quienes escribieron, o como dijo alguno de ellos, un superviviente también, José María Aguirre, decía, éramos un exilio de alpargata, no había grandes artistas ni intelectuales. Bueno, pues esto también, juntad la composición o sea, digamos, el perfil de esta gente, con que la mayor parte no volvieron, e incluso los que volvieron tampoco tenían, digamos, demasiadas ansias de hablar, de expresar verbalmente lo que habían vivido, o a lo mejor es que ni podían. Bueno, pues situarnos también eso, pues al final pasa eso, que hasta 2009 no hubo este objeto aquí en Madrid. Ha habido en muchos sitios de España, pero casi es ahora cuando los que quedan en vida de los supervivientes, pues deben de ser ya, ¿cuántos? 6, 7, y la mayor parte no están en condiciones de hablar. Pues ahora justamente es la paradoja, ¿no? Cuando ya estamos haciendo más cosas de este tipo, cuando se está rememorando esto, pues un poco nos acercamos a lo que parece que sería de justicia, pero bueno, pero es, ya digo, una paradoja, ¿no? Que bien, pero digamos que nos queda, tenemos lo que tenemos, hemos llegado a lo que hemos llegado, y bueno, pues espero que en el futuro pues esto sea cada vez una historia más nuestra, más de toda la sociedad española, porque
yo creo que es algo que es de cajón, ¿no? Que nos implica a todos, que nos toca a todos. Y yo creo que con esto ya no debo de hablar mucho más y ya, pues, María Rosa. Pues... No, yo creo que ahora digo unas palabras y luego David Ortiz va a leer un poema de su abuelo, un poema que escribió en Mauthausen. Bueno, me lo he escrito porque al final este tipo de actos siempre me emocionan un montón. Muchísimas gracias a la Fundación Domingo Malagón y a Benito por hacerme partícipe de este acto. Es fundamental que no dejemos de darle voz a estos protagonistas anónimos de nuestra historia reciente, víctimas del franquismo y el nazismo. Son grandes desconocidos para una gran mayoría y los grandes olvidados de la democracia española. Mi abuelo, Manuel Díaz Barranco, llegó al campo de Mauthausen el 30 de noviembre del 40, con 19 años. Allí conoció a Rafael, hermano de mi abuela, y a José Castillo, padre de mi abuela, que murió el 17 de febrero del 41 en este campo. Mi abuelo conoció a mi abuela en el campo por una foto que recibió Rafael de ella después de un envío de 25 palabras muy vigiladas que los nazis dejaron hacer a los prisioneros. Cuando mi abuelo vio a Carmen en aquella foto, le dijo a Rafael que con ella se casaría. Y desde entonces se empezaron a llamar cuñados dentro del campo. Se agarró al amor y al sentido del humor para sobrevivir a aquel infierno. Mis abuelos se conocieron en Francia después de la guerra y de la liberación de los campos. Se casaron y allí nació mi madre. Pasados unos años, muchos años, pudieron volver a España, a la línea de la Concepción, de donde era mi abuelo. Ahí nacieron algunos hermanos de mi madre, pero mis abuelos no estaban a gusto con la España de Franco y decidieron volver a Francia. Y mi madre quedó aquí, con la hermana de mi abuelo. Así que toda la familia de mi madre está en Francia. Aunque tenemos un contacto continuo basado en el amor, mi familia está marcada por la distancia. En mi casa no se hablaba del tema. Mi tía abuela, con quien quedó mi madre y que siempre ha vivido con nosotros, había estado casada con un falangista. Yo sabía que la familia de mi madre estaba en Francia por el exilio de la guerra de España, pero poco más. Y con 25 años mi madre me entrega unas grabaciones de una entrevista que le hacen unos jóvenes estudiantes de periodismo a mi abuelo, y es en ese momento cuando conozco su historia completa. Cuando volví a verlo, en una visita que le hicimos mi madre y yo, estaba muy enfermo y al poco tiempo murió. No tuve oportunidad de hablar directamente con él de este tema. Gracias a esas grabaciones conocí en profundidad a mi abuelo. En dicha entrevista cuenta su ida de España tras la sublevación de Franco, el periplo que le llevó recorriendo Europa hasta el campo de concentración, su ida a nado de la línea de la Concepción a Gibraltar, su paso por el ejército republicano, la dura estancia en los campos de refugiados en Francia, cómo fue apresado por el ejército nazi, su llegada a Mauthausen, el trabajo en las canteras, el campo de exterminio de Gusen, la comida llena de gusanos, los piojos, el frío, el recuento, los andrajos, las muertes por agotamiento, las ejecuciones. Y todo esto lo cuenta con sencillez, sin dramatismo. Es el discurso en primera persona de alguien que ha presenciado el horror, pero que no fomenta el odio. Alguien con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, con la capacidad de perdonar. Pero es un discurso que nada tiene que ver con la impunidad y con el olvido. Personalmente creo que si verdaderamente queremos que la historia no se repita, tenemos la responsabilidad de transmitir lo que pasó desde ahí. Muchas gracias. Muchas gracias también por llamarme y que esté con vosotros. Para mí es mucha emoción y recordando al abuelo y a todos sus camaradas, compañeros. Mi abuelo entró en el campo en marzo del 41 y pues tuvo la suerte de contarnos
experiencias con todos sus camaradas. Es una foto de una semana después de la liberación. Y me permitís leer el poema que escribió. Tuve que salir de España por la sencilla razón de defender la libertad y que haya un mundo mejor. En ese duro combate el destino me llevó al campo de Mauthausen, hoy cementerio español. Allí está el Danubio azul que un día cambió de color con sangre republicana del guerrillero español. Campo de Mauthausen, tus muros bañan en sangre, unos matados a palos, otros murieron de hambre. Esa es la sangre española derramada en el combate. Y para que el mundo sepa y le quede en su memoria, el español no fue vencido nunca jamás en su historia. Y aquí dejo por escrito, para cada ciudadano, más vale morir de pie con las armas en la mano. Poema de Francisco Ortiz, preso, 4245. ¡Viva la República! Bueno, pues buenos días a todas y todos. Me toca a mí clausurar. Mi nombre es Javier Moreno, soy el presidente de la Asociación Foro por la Memoria Democrática y como siempre empiezo dando las gracias a la Fundación Domingo Malagón por su empeño y sus ganas de colaborar con nosotros, y también quiero dar las gracias especialmente a la presencia de Benito Bermejo, que para un grupo de jóvenes pues fue el inicio de todo el trabajo, la memoria, la deportación, hace ya muchísimos años que andábamos un poco perdidos y que él nos dio unas nociones básicas. Este monumento se puso aquí en la ciudad universitaria hace 10 años con una subvención del Ministerio de Presidencia, que surgió a raíz de la Ley de Memoria. En la inauguración tuvimos el honor de contar con Emiliano Pérez, veterano superviviente de Mauthausen, que también nos dio unas palabras. Todos los años, continuamente nos seguimos encontrando sin placa, porque en este país pues la impunidad no solo es política con el tema de memoria, sino también es física. Esto en otros países no muy lejanos no ocurre. Estos sitios están resguardados, están protegidos, porque forman parte del patrimonio cultural de las ciudades, en este caso de la ciudad universitaria. Aquí pues nos lo seguimos encontrando año tras año sin la placa que nos indica su origen. Yo quería recordar también a Neus Català, que nos dejó hace unos días, superviviente de Ravensbrück, que bueno, también con su testimonio ayudó mucho a que la memoria perdurara. También me vais a permitir, todos y todas, que sigan nombrando a algunas personas que para nosotros el Foro por la Memoria Democrática pues ha supuesto mucho. Mercedes Núñez, su hijo Pablo Iglesias, que también ha trabajado mucho por el tema de la memoria. Mercedes Núñez luego se la condecoró con la Legión de Honor francesa. Posteriormente, cuando el gobierno francés repudió a muchos españoles por su militancia política, ella quiso devolver con todo su honor la condecoración porque decía que no se merecía ese trato. Son personas que han marcado nuestra historia con un carácter especial. A través de Benito también pudimos conocer la figura de Francisco Boix, que fue una figura imprescindible en los juicios de Nuremberg. Con su relato fueron perseguidos los nazifascistas, que desgraciadamente en España todavía no han sido juzgados ni han sido puestos a disposición de la justicia. En Europa con los juicios de Nuremberg sí que ocurrió, aquí seguimos esperando. Yo creo que se están dando pasos importantes. El pasado 26 de abril el Consejo de Ministros nombró tal día como hoy, 5 de mayo, el día de la deportación de los españoles, a todos ellos y a todas ellas. El Ayuntamiento de Madrid está señalizando, siguiendo una línea que existe en 1800 localidades europeas, también en Buenos Aires, sitios donde han sido deportados, con unos adoquines, los Stolingen. Y bueno, yo creo que son pasos que tenemos que seguir dando, pero me vais a permitir que cierre el acto siendo reivindicativo. Nosotros desde el Foro por la Memoria, y me permito también nombrar a Domingo Malagón, seguimos pensando y seguimos reivindicando que el recuerdo y el relato neutro no existe. El recuerdo y el relato tienen que tener conciencia, tienen que tener contenido, y eso es la memoria. Y dentro de esa memoria tenemos que seguir reivindicando la memoria democrática, que es precisamente la memoria de todos aquellos y aquellas luchadoras y luchadores antifascistas que lucharon contra estados totalitarios en toda Europa y en España. Así que con ese mensaje clausuramos hoy este acto. Tenemos que seguir luchando porque no solo sea un día de recuerdo, sino un día de fiesta institucional, un día que tenga también un contenido jurídico especialmente para todas esas víctimas, y esperemos que en los años siguientes nos sigamos juntando aquí
pero que esto sea una fiesta a nivel nacional y que se recuerde a todas y a todas estas víctimas de la persecución nazifascista. Nada más, muchísimas gracias. ¡Viva la República! ¡Viva! Y ¡viva los héroes de la libertad! ¡Viva! La internacional, ¿no?